En 2009, un director debutante con $5 millones filmó una historia sobre Minería Lunar, una corporación que controlaba el 70% de la energía del planeta, y un hombre solo en la Luna contando los días para regresar a casa. Nadie lo tomó en serio. Era ciencia ficción barata, sin batallas espaciales, sin héroes salvando a la humanidad, sin el espectáculo que el género prometía, solo silencio, aislamiento y una rutina que la película se encargaba de mostrar cómo era. Monótona, desgastante, invisible para el mundo que se beneficiaba de ella. 16 años después, la NASA lanzó el Artemis II, la misión que llevará a los humanos de regreso al espacio profundo por primera vez en más de 5 décadas. La misión que justifica miles de millones en inversiones, guerras geopolíticas silenciosas, carreras corporativas por contratos ya firmados para 2029, todo girando en torno a un recurso específico, raro en la Tierra, abundante en la superficie lunar. Helio 3, el mismo recurso que movió la trama de aquella película ignorada de 2009. Esto no es una coincidencia, es un patrón, y la película entendió ese patrón antes de que se convirtiera en política espacial, estrategia militar y oportunidad de mercado trillonaria. Lo que viene a continuación no es un análisis de ciencia ficción, es el registro de una advertencia que estuvo disponible desde 2009 y que casi nadie escuchó. Si te das cuenta de que estas historias no están tratando de predecir el futuro, sino de revelar un patrón que nunca ha cambiado, suscríbete al canal ahora. En los años 60, la carrera espacial era exactamente eso, una carrera. Estados Unidos necesitaba llegar primero a la Luna, plantar la bandera, tomar la foto histórica y traer a los astronautas de vuelta con vida. Cuando demostraron que podían hacerlo, el financiamiento se agotó. La Luna fue olvidada por más de medio siglo. El Artemis no es una carrera de ego nacional, es otra cosa, y esta distinción importa más de lo que cualquier comunicado oficial va a admitir. El Artemis II lleva a 4 astronautas al espacio profundo por primera vez en 53 años, no para plantar una bandera, sino para validar la infraestructura de todo lo que vendrá después. La cápsula Orion utilizará la gravedad de la propia Luna como un tirachinas. Entrará en una trayectoria en forma de 8 alrededor del satélite y será lanzada de regreso a la Tierra utilizando solo inercia y matemáticas orbitales. En el punto más profundo de esta curva, a 400.000 kilómetros de la Tierra, los 4 astronautas permanecerán 45 minutos en total silencio, sin comunicación, sin confirmación, suspendidos en el punto más remoto que cualquier ser humano haya alcanzado. Es elegante, es impresionante, y es el argumento público. El argumento real está en el polo sur de la Luna. Las profundas crateras de esta región, permanentemente en sombra, nunca expuestas a la luz solar directa, albergan millones de toneladas de hielo preservado durante miles de millones de años. Hielo que puede ser separado en oxígeno para la respiración y hidrógeno líquido para combustible de cohetes. Esto convierte a la Luna en la mayor estación de abastecimiento del sistema solar interno. Quien se establezca primero en estos yacimientos dictará las reglas de la nueva economía interplanetaria y definirá quién llega primero a Marte y con qué ventaja. Además del hielo, estimaciones científicas indican que hay más de $1 billón en platino y metales raros enterrados en la superficie, preservados por la ausencia de atmósfera y erosión. Aplicaciones inmediatas, chips, equipos médicos, tecnologías de energía limpia. Y entonces existe un tercer recurso, el más escaso, el más valioso por kilo, el que cierra el círculo con una película que nadie tomó en serio en 2009. El Helio 3, raro en la Tierra, abundante en el regolito lunar, depositado por miles de millones de años de viento solar. Vale millones por kilo. Se considera el combustible más prometedor para la fusión nuclear de próxima generación. El tipo de energía capaz de resolver la crisis energética global sin residuos radiactivos. Una startup estadounidense ya ha firmado contratos con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y tiene clientes esperando las primeras entregas de Helio 3 lunar en 2029. Del otro lado de esta carrera, China y Rusia avanzan juntas para establecer su propia base lunar para 2030. Los datos de mapeo se consideran un secreto estratégico. Quien descubre primero
no revela nada, solo ajusta sus misiones y toma la delantera mientras los demás aún navegan en la oscuridad. Bases, mapas y futuros aterrizajes definen quién tendrá acceso a los recursos. Y esta carrera ocurre ahora, antes de que comience cualquier extracción, antes de que se construya cualquier base. Es exactamente en este punto donde una película de 2009 deja de parecer ficción y comienza a parecer un documento. Duncan Jones tenía 38 años cuando dirigió Moon. Era su primer largometraje. $5 millones de presupuesto, 6 veces menos que el contemporáneo Distrito 9, ya considerado una película barata. Sin estrellas de primera línea, sin secuencias de acción, sin el espectáculo que el mercado exigía. Lo que eligió contar fue esto. En un futuro cercano, tras una severa crisis energética, la humanidad descubrió cómo extraer helio 3 de la superficie lunar y transformarlo en energía limpia. Más del 70% de la electricidad de la Tierra proviene de esta operación. Desiertos se convirtieron en áreas verdes. La escasez energética fue resuelta. Es, en todos los aspectos visibles, un futuro mejor. Quien hizo esto posible fue Lunar Industries. La empresa mantiene una base de minería en la Luna con un único empleado operando en ciclos de 3 años. Sam Bell, interpretado por Sam Rockwell, está llegando al final de su contrato, visualmente deteriorado por la soledad y el aislamiento, comunicándose con su familia en la Tierra solo a través de mensajes grabados. El enlace de satélite en tiempo real está roto, dice la empresa, y la corrección no es prioridad. Él habla con una IA llamada Gertie. Espera la cápsula que lo llevará de regreso a casa. Cuenta los días. Entonces ocurre un accidente con una de las máquinas de minería. Cuando despierta en la base, recuperado, algo no está bien. Obliga a la IA a dejarlo salir. Llega al lugar del accidente y encuentra dentro de la máquina destruida un cuerpo. Tu propio cuerpo. El Sam que despertó después del accidente no es el Sam que sufrió el accidente. Es un clon. El quinto, como descubrirás después. La misión no duraba 3 años, duraba 15. Cada clon era despertado convencido de que era el original, convencido de que había vivido esos 3 años, convencido de que la cápsula al final del contrato lo llevaría de regreso a casa, a la familia, a la vida que había dejado atrás. La cápsula no va a la Tierra, es una cámara de incineración. Un clon es destruido, otro es despertado. El sistema sigue funcionando, la Luna continúa produciendo helio 3, el mundo sigue prosperando con energía limpia y barata, y nadie, ni los clones, ni el público, ni el mundo que consume esta energía, sabe. Aquí es donde la película deja de ser sobre tecnología y comienza a ser sobre algo mucho más antiguo. Si estás comenzando a darte cuenta de que todo sistema eficiente siempre oculta un costo que nadie quiere ver, dale like y darle ese hype al video. Eso hace que YouTube entregue más nuestro video, ayudando en el crecimiento de nuestro canal. Los dos Sams necesitan coexistir. El que estaba acordado antes del accidente, debilitado, al borde del colapso físico, marcado por 3 años de aislamiento, y el recién activado, aún lleno de energía, ira y urgencia. Ambos creen ser el original. Ambos tienen los mismos recuerdos, los mismos amores, el mismo rostro. Y ambos se miran el uno al otro con la misma mezcla de reconocimiento y rechazo. El psicoanalista Jacques Lacan desarrolló una idea llamada fase del espejo, el momento en que un ser humano se reconoce en un reflejo por primera vez y percibe que existe una división entre quien siente ser por dentro y la imagen que los demás ven. Es un momento de fractura. El yo que creía ser completo aparece partido. Hay lo que somos y hay lo que parecemos haber llegado a ser. Duncan Jones llevó este concepto al extremo literal. No es un reflejo, son 2 personas. Y la pregunta que la película plantea, sin nunca verbalizarla directamente, es devastadoramente simple. Si pudieras verte desde afuera, no como imaginas que eres, sino como realmente te has convertido, ¿te gustaría lo que verías? El Sam mayor usa ropa que lo envejece. Cojea, se encorva, cuida de plantas y les habla en voz baja. La versión más joven encuentra eso patético. Es impulsivo, explosivo, incapaz de aceptar la lentitud del otro. Justo como el mayor probablemente era, 15 años antes. Para el Sam mayor,
Mirar al más joven es como verse en el peor momento de sí mismo. La agresividad que casi destruyó el matrimonio, la impaciencia que hirió a quien amaba, la versión que más odia en su memoria, ahora de pie frente a él, con el mismo rostro. Para el Sam más joven, mirar al mayor es ver un destino que no puede aceptar. Un hombre roto, lento, exhausto. Y la negativa a aceptar ese espejo es, en sí misma, la prueba de que el ciclo se repetirá. Eso por sí solo ya sería suficiente para una buena película. Pero Moon no se detiene aquí, porque esta cuestión de identidad, quién soy, qué me define, qué queda de mí después de todo lo que he pasado, no es el tema principal. Es la puerta de entrada para él. Moon puede leerse como una crítica a las corporaciones, como una reflexión sobre la identidad, como un comentario sobre la explotación del trabajo. Todas estas lecturas son correctas, todas son incompletas. La lectura que la mayoría de los análisis no captura, y que es el verdadero corazón de la película, es que Moon es una historia sobre la jubilación, sobre pasar toda la vida trabajando esperando un día, sobre lo que sucede cuando ese día finalmente llega y miras a tu alrededor y te das cuenta de lo que has dejado atrás. Cada clon cree genuinamente que va a trabajar 3 años y luego volverá a casa. Cumplir el sacrificio. Recibir los frutos. Es un contrato claro, el tipo de acuerdo que miles de millones de personas hacen todos los días. Entrego mi tiempo, mi salud, mi presencia, y algún día tendré lo que merezco. Mientras está bien, mientras tiene salud y energía, lo único que Sam ve son fantasmas. Visiones de la hija que toma por alucinaciones, imágenes que descarta como síntomas del aislamiento. Lo que no sabe, lo que ninguno de los clones sabe, es que esas imágenes son los únicos registros de una vida que sigue ocurriendo sin él. La hija creciendo, el tiempo pasando, la familia avanzando. Cuando finalmente logra comunicación directa con la Tierra, burlando los bloqueos de la empresa, descubre que su hija, que debería tener 3 años, ya tiene 15, que su esposa murió, que no era el primero, era el quinto. Ya han pasado 15 años en esta misión. Trabajó toda su vida para merecer un regreso que ya no existe. El tiempo que gastó no vuelve. La infancia de su hija no se puede recuperar. El matrimonio que sobrevivió a la distancia por un tiempo terminó de una manera que él nunca pudo presenciar ni elaborar. La escena en la que él absorbe esta verdad es una de las más devastadoras económicamente de los últimos 20 años de cine. No hay banda sonora dramática. No hay una explosión emocional calculada para el tráiler. Hay un hombre dentro de un vehículo de la empresa que consumió su vida, en el lado oscuro de la luna, con la Tierra visible por la ventana, pequeña, azul, inalcanzable, dándose cuenta de que ha gastado todo lo que tenía mientras pensaba que estaba ahorrando para después. La NASA, cuando vio la película antes del lanzamiento, elogió su realismo. Entre los puntos destacados estaba precisamente este: lo tediosa que sería una operación lunar real, repetitiva, invisible para el mundo que se beneficia de ella. Un hombre realizando una función crítica para la prosperidad de miles de millones, y absolutamente nadie sabiendo su nombre. El Sam mayor no es diferente de cualquier persona que intercambió presencia por promesa, que dijo después a lo que importaba mientras entregaba el ahora a lo que se exigía, que llegó al final del ciclo y se dio cuenta de que lo que estaba esperando ya pasó. Esto no es ciencia ficción, es el modelo que la mayoría conoce desde adentro. En 1973, Ursula Le Guin publicó un cuento llamado Los que abandonan Homelas. La historia describe una ciudad perfecta, sin enfermedad, sin hambre, sin escasez energética. La población vive en una alegría genuina, prosperidad visible, belleza y abundancia. Es la utopía que la humanidad persigue desde que comenzó a imaginar futuros. Pero la ciudad funciona porque existe un niño que vive en una cueva debajo de la ciudad, en absoluta miseria, en total aislamiento, en sufrimiento continuo. Toda la ciudad lo sabe. Cada adulto es llevado a ver al niño al menos una vez en la vida. Se considera parte del crecimiento, de la comprensión del mundo real. Y toda la ciudad elige conscientemente dejar al niño donde está, porque la prosperidad de todos depende del sufrimiento de uno. Siempre ha funcionado así. Siempre funcionará así.
El costo es real, el niño es real, pero el beneficio es mayor. La pregunta que el cuento plantea es simple y sin respuesta satisfactoria. ¿Qué harías si supieras? Moon cuenta esta historia desde el punto de vista del niño. En el universo de la película, la humanidad realmente prosperó. La energía limpia llegó. Desiertos se convirtieron en campos. La crisis fue resuelta, y se resolvió porque existe un Sam Bell siendo silenciosamente consumido, convencido de que está construyendo un futuro para sí mismo, cuando en realidad está sustentando el futuro de todos los demás, sin saber que eso tiene un costo, que es él. El sistema no necesita un villano que ríe mientras quema clones. No hay monstruosidad obvia. Hay una lógica que funciona, que entrega resultados medibles, que se justifica con la misma frase que justificó todas las decisiones similares a lo largo de la historia humana: el bien mayor. Y aquí la película abandona completamente la ciencia ficción y apunta hacia algo que ya existe. Porque esa lógica, el sacrificio invisible, de unos sosteniendo la prosperidad visible de muchos, no es una distopía imaginada. Es el estándar vigente, aplicado en escalas diferentes, en sectores diferentes, con nombres diferentes para el mismo mecanismo. Lo que Moon hizo fue imaginar cómo se comportaría este patrón al llegar al espacio, cuando la frontera final se convirtiera en solo una extensión más de lo que ya existe aquí, con corporaciones, promesas de recompensas futuras, contratos que parecen justos a la distancia y la misma invisibilidad del verdadero costo humano. Y en 2025 con Interluni firmando contratos de Helio 3, con datos de mapeo lunar manteniéndose confidenciales por razones estratégicas, con empresas compitiendo silenciosamente por ventanas de llegada antes de que los competidores se posicionen, la pregunta que plantea la película dejó de ser hipotética. Existe una diferencia entre prever el futuro y entender un patrón. Moon no necesitó ninguna información privilegiada sobre el Artemis, sobre los contratos privados de minería, sobre las negociaciones geopolíticas por el polo sur lunar. No había nada de eso que saber en 2009. Lo que la película entendió fue el patrón. Cuando hay un recurso lo suficientemente valioso, el sistema encuentra la manera más eficiente de extraerlo. Y eficiente, dentro de la lógica corporativa, significa con el menor costo operativo posible. Y el menor costo operativo, históricamente, involucra a alguien que no sabe que está siendo el costo. El Helio 3 es real. La crisis energética que lo hace atractivo es real. La carrera por un satélite que nunca ha sido solo un satélite es real. Y se está acelerando mientras se lee este texto. China avanza metódicamente. Las startups firman contratos. Los datos de mapeo circulan en informes confidenciales. Las decisiones sobre quién va a operar estas misiones, en qué condiciones, con qué garantías, esas decisiones se están tomando ahora, antes de que cualquier persona fuera de salas cerradas se dé cuenta de que tienen consecuencias. La NASA elogió el realismo de la película. Científicos validaron la plausibilidad de la ciencia. Investigadores de estudios espaciales la utilizaron como punto de partida para discusiones sobre ética en la exploración extraterrestre. Y 15 años después del lanzamiento, todo lo que la película utilizó como escenario, el Helio 3, la minería lunar, la carrera corporativa por un recurso que el planeta necesita, salió de la pantalla y entró en la agenda política, económica y militar de las mayores potencias del mundo. La película no se equivocó en los detalles, acertó en el patrón, y el patrón no ha cambiado. Si este tipo de análisis tiene sentido para ti, aquellos que muestran no solo cómo funciona el sistema, sino quién paga el precio por él, inscríbete en el canal y activa las notificaciones y no olvides darle ese hype al video. Hay una pregunta que Moon nunca hace directamente, pero que está en cada escena, en cada silencio, en cada mirada intercambiada entre los dos Sams. Si pudieras ver cómo termina tu historia, ¿qué habrías hecho diferente? Y la versión aún más perturbadora de esta pregunta. Si tú, ya destruido por el tiempo, pudieras hablar contigo cuando aún eras joven, ¿qué dirías? El Artemis II se llevará al espacio tecnología extraordinaria, coraje genuino, 4 personas cruzando el vacío del espacio profundo, sabiendo que, a 400.000 kilómetros de cualquier posibilidad de rescate, cualquier falla crítica es definitiva. Inaugurará la comunicación por láser infrarrojo, transmisión de video en 4K desde el espacio profundo.
sistemas que serán la base para las próximas décadas de exploración. También llevará los mismos sistemas que siempre han estado aquí, las mismas lógicas de poder y extracción, la misma distancia entre quienes toman las decisiones y quienes absorben las consecuencias, la misma estructura donde el costo real de algo grandioso siempre es pagado por alguien que no estaba en la sala cuando lo grandioso fue planeado. Moon termina con una elección. El Sam más viejo, destrozado sabiendo que para él ya es tarde, usa el tiempo que aún tiene para asegurarse de que el Sam más joven logre salir, logre regresar a la Tierra, logre revelar lo que la empresa hizo. No porque eso vaya a reparar lo que ha perdido, no porque haya una recompensa esperando, simplemente porque es lo único correcto que aún puede hacer. El final es ambiguo, no sabemos si el mundo cambia, no sabemos si la empresa es responsabilizada, no sabemos si los otros clones son liberados o si el sistema se adapta y continúa, como lo hacen los sistemas eficientes. Pero un hombre en el lado oscuro de la luna, sin audiencia, sin reconocimiento, eligió actuar de acuerdo con lo que era correcto en lugar de lo que era inevitable. Y quizás lo más perturbador de todo, el detalle que la película deja en el aire sin nunca verbalizar, sea este. Nadie necesitó ser clonado para que este sistema ya funcionara. La carrera hacia la luna está en marcha, los contratos están siendo firmados, las decisiones sobre quién vas a operar, en qué condiciones, con qué protocolos de desechabilidad se están tomando ahora, en salas a las que la mayoría de las personas nunca entrará. La pregunta que Moon hizo en 2009 y que el Artemis II, sin querer, reavivó, no es tecnológica, no es científica, ni siquiera es geopolítica. Es la misma que el cuento de Le Guin hizo en 1973, la misma que toda gran historia sobre poder y sacrificio ha hecho, de diferentes maneras, a lo largo de los siglos. Si el sistema funciona, y funciona, los números lo demuestran, ¿quién es el niño en la cueva esta vez? Y la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. Ya sabes la respuesta, solo que aún no te has detenido a mirarla. La nueva carrera espacial ya ha comenzado. La advertencia se dio en 2009. El patrón no ha cambiado. Lo que cambia siempre es quién decide prestar atención y cuándo.